Hola queridos amigos, buen día, bienvenidos. Estamos por aquí iniciando en Periscope, en Twitter, queridos amigos. Ya estamos en Facebook Live. Nuevamente, gracias por acompañarnos un día más. Hoy en jueves por aquí estamos. Tuvimos un pequeño cambio, los jueves de ciencia y tecnología, por una cuestión que no está a nuestro alcance. Cambiamos el día de hoy. Pero estamos de plácemes porque tenemos una ganancia absoluta, grandísima. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que al doctor José Manuel Ramírez Tobilla. El doctor José Manuel Ramírez Tobilla es experto, doctor en filosofía, maestro catedrático en la UNAM, maestro catedrático aquí en INADEC, con amplios conocimientos de temas muy específicos, que como el título que pusimos el día de hoy lo denota completamente: argumentación jurídica y retórica, nada más y nada menos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias a esta valiosa y importante, trascendente institución, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en la que me honro al ser y formar parte del claustro de profesores ya desde hace 10 años. Ya hace 10 años. Estamos casi a punto de cumplir 20 años con el instituto. Se dicen fácil y sin embargo, al ser de los pioneros en estos temas de las ciencias forenses y demás. La importancia de la argumentación jurídica y la retórica, más en tiempos como el que estamos viviendo con estos nuevos sistemas de justicia penal, qué complicado. Háblenos un poquito, maestro. Doctor, ¿qué materias nos imparte aquí en el instituto? ¿Cómo no? Muchas gracias, Delia. Bueno, antes que cualquier cosa, soy a las órdenes, José Manuel, ¿verdad? Gracias. Efectivamente, en el caso del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, gracias a la gentil invitación de hace varios años de nuestro distinguido amigo, el doctor Anatolio González Emiglio, pues tuve la oportunidad, casi paralelamente, con la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia penal, el 18 de junio de 2008, pues así, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, de empezar a impartir y apoyar en esta institución, que estuvo en diferentes inmuebles, físicamente hablando, y ya también hace ya prácticamente 7, 8 años, en el campus Metepec, así como también Nápoles, y también hemos tenido oportunidad de estar en este campus de Avenida de los Insurgentes. Bueno, en ese tenor, quiero decirte lo siguiente: me ha tocado en suerte ser partícipe no solamente de un diplomado que se elaboró ex profeso, de retórica, argumentación, lógica y lenguaje, pues, que además se imparte en los diferentes campus y en los cuales en múltiples ocasiones lo he hecho. Y en el caso de las maestrías, llevan 3 materias que son piedra de toque, diríamos un tema nodal, el cual se abre con metodología, posteriormente lógica y luego argumentación. Debo decir que inclusive al ser catedrático ya desde hace prácticamente 14 años que regresé a la Facultad de Derecho de la UNAM, fui de los que participaron en la comisión para elaborar el programa y se convirtiera en materia obligatoria argumentación jurídica. De tal suerte que no solamente aquí, sino también en el doctorado he impartido en esta institución la materia tanto de argumentación jurídica como de filosofía del derecho. Por eso es tan importante que ustedes, queridos amigos, conozcan a los catedráticos que están aquí en INADEC, precisamente para que se den cuenta, el público en general, la preparación académica tan grande que traen y que por ende traspolan a los alumnos aquí, porque se imparten doctorados también, no es cualquier instituto. Efectivamente, prácticamente son 4 años que, dadas las buenos oficios y las gestiones ante la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, se logró, precisamente por el director, el que ya también existiera el grado académico de doctor. Y debo decir también con mucho orgullo, y desde luego eso me llena de gran satisfacción, fui de los pioneros también impartiendo filosofía del derecho en el doctorado, la primera generación de un grupo de 50 alumnos en el campus Metepec.
¿Qué les digo, queridos? ¿Qué les digo? No estamos presumiendo, solamente les estamos compartiendo lo que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico se imparte con catedráticos de la talla del doctor José Manuel. Entonces, queridos amigos, la argumentación jurídica, doctor querido, sí, como prueba o razón para justificar algo, ¿cómo nace? ¿De dónde? ¿Cómo empieza? Voy a hacer un poco de breve antecedente. El antecedente fundamental de la argumentación es la retórica. Ajá. Y la retórica, estamos hablando de muchos siglos atrás. Y cuando digo muchos siglos, 25. Un Lisias, un Hipias, un Gorgias, un Demóstenes, un Isócrates, no confundir con Sócrates, los llamados logógrafos, es decir, aquellos que escribían y decían discursos, la retórica de Antifonte. En estos famosos libros de los diálogos. Bueno, ese es Platón. Hay uno de los famosos diálogos de Platón, en es que me acordé de Gorgias, sí, uno que tiene con Gorgias. Gorgias o de la retórica. Pero el antecedente, los que acabo de comentar, son presocráticos. Es decir, ¿qué ocurre? Platón, siendo ese gran pensador y nieto de Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, perteneciendo a la nobleza griega, de hecho Platón era su seudónimo, su verdadero nombre era Aristócles. Bueno, él Aristócles, no confundir con Aristóteles, que es el alumno de Platón. A ver, entonces, en ese tenor, lo que ocurre en ese famoso diálogo de Gorgias, el rétor por excelencia sobresaliente es Gorgias de Leontino. Y en ese diálogo de Platón, Gorgias o de la retórica, pues avienta uno un tú por tú, ese gran rétor, Calícles y Polo y otro personaje, el considerado el hombre más sabio de Grecia, que fue Sócrates. Ahora bien, ¿quién sistematizó? Y es una obra monumental cumbre, es aquel que consideramos el racional por excelencia, alumno dilecto de Platón, que fue Aristóteles de Estaquira, en su obra La Retórica. De tal suerte que las partes, esto es muy importante porque así se forma después la argumentación, de la retórica clásica son inventio, dispositio, elocutio, memoria y acto o pronunciato. Es decir, traducido de latín al español, invención, disposición, elocución, memoria y la expresión misma. Esto es el antecedente. Entonces, el género es la retórica, la especie, la argumentación. La retórica es el arte más excelso de la expresión oral y escrita. Sin embargo, ahí es donde viene algo muy interesante. Cuando hablan de los grandes oradores, la oratoria siempre será oral. Ahora bien, de manera lisa y llana, la argumentación jurídica es dotar de razones al derecho. El derecho es metalenguaje, dice el máximo y los filósofos del país, Rolando Tamayo y Salmorán, el derecho es discurso. Ahora, toda esta evolución, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y viene esa crisis entre las corrientes filosóficas, el caso del positivismo, las leyes de Nuremberg, en la cual, pues ellos respetaron, porque en la ley, el Führer era la ley, esa obediencia jerárquica, y surge lo que se llama posterior un Estado constitucional de derecho. ¿Qué nos ha estado pasando? Es cuando surge la nueva teoría de la argumentación jurídica, con varios personajes, que todo esto que estoy diciendo de manera muy sencilla, es el procedimiento o el método que se tiene que seguir para saber argumentar. De tal suerte que entonces ahí participan un Tulmin con el lenguaje, un Champerelman con la nueva retórica, que es una obra que yo recomiendo muchísimo. El mismo alemán Robert Alexei, ¿entraría ahí? Eso es ya posterior. Todo esto es anterior. Robert Alexei vive, su tesis doctoral es en 1976, de la argumentación jurídica, y Alexei, no obstante que su apellido parece inglés, es alemán, fue maestro de otro de los grandes actual, que ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, Manuel Atienza, pero esto es más reciente. Exacto. Otro muy importante, bueno, la teoría integradora, Neil McCormick, desde luego Bewitt con la tópica, es decir, aquí la relación parece mentira, pero Delia, esto es muy importante. Díganos. No acabamos de comprender cómo existió tal genialidad en un personaje, como fue Aristóteles, que bueno, escribió de todos los tópicos. Topoi significa lugar en el griego, pero en el famoso órgano, cuya traducción del griego es instrumento, ahí está la clave de esto. Concluyendo nada más la reflexión, para saber argumentar,
metodología, lógica, retórica. Si no se maneja esto, por eso ocurre. En ese orden. El trivium antiguo era gramática, lógica y retórica. Digo, había hasta hacer trivium. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy sencillo el ejemplo que voy a dar. Si desconoces el significado de una palabra, pues no vas a construir correctamente una oración. Por supuesto. Mucho menos un argumento. Debo decir, con cierta melancolía y tristeza, que nuestro país casi es el único donde existe esa aberrante figura jurídica denominada contradicción de tesis. ¿Por qué crees? Un criterio, un tribunal, otro criterio. Y dado el caso, pues la Corte luego tiene que intervenir. Entonces, no es nada sencillo. Date cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, a raíz de que viene la reforma, no solamente luego penal, sino en materia mercantil, civil, la oralidad, pues la gente no está preparada para expresarse debidamente, porque es una verdadera técnica. Exacto. ¿Y qué es técnica? Su significado, tecnos, arte. ¿Y qué pasa en la mayoría de las universidades, doctor querido? Que realmente es aprender, estudiar, escribir, pero no tanto es esta oralidad. Se ha tratado de irlos capacitando. Y en lo personal, bueno, me ha tocado estar, repito, un año casi por el Consejo de la Judicatura viajando, hablando justamente en tribunales colegiados, juzgados de distrito, Instituto de Defensoría Pública Federal. Pero ¿cuál es el punto? Que lamentablemente hay de aquel que no conozca la sucesión de los tiempos. El tiempo Cronos alcanzó, y alcanzó porque la vacatio legis, yo lo sostenía, casi más larga de una reforma constitucional fue esa. Así te lo decían los transitorios, el primero y el segundo, a 10 artículos que se reformaron. De manera gradual, así decía, se va a implementar, que ese es un verbo sajón, ¿no? Implementation, yo no coincido tanto, pero bueno, de manera gradual implementando, y así fue. Casi en la Ciudad de México fue al final. Ahora, existían algunos estados donde ya existía el aspecto del sistema adversarial, los llamados juicios orales, pero debo decir que aquí también existió, aquí hubo inclusive jurado popular, todavía en los 20, ¿no? Bueno, pero al retomar esto, ¿qué ocurre? La gente, los sistemas jurídicos son diferentes. Nosotros pertenecemos a la denominada familia del civil law o romano-germánico. En el caso de los sajones, Inglaterra en principio, hablamos del siglo XII, por ejemplo, o Estados Unidos, un país relativamente, como sabes, joven, y quien tiene la Constitución, pues ya más antigua del mundo, porque se publica en 1787 y entra en vigor 1689, mismo año de la Revolución Francesa, pues la oralidad, la teoría del caso, que eso se copió, donde es una verdadera estrategia de retórica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hay ocasiones que al abogado defensor, el propio juez le dice, mire, hágase a un lado y usted designe al de oficio, porque se capacitó a ministerios públicos, poder judicial y después, de tal suerte que, bueno, ya ocurrieron 10 años y aún así existen graves deficiencias en nuestro sistema. Es a lo que iba. Es el punto. Es ese punto. Nos dieron estos lapso de supuestamente 8 años para lograr implementar todo este cambio que necesitaban. Pero realmente se hizo, no se hizo, y todos se están quejando en ese Exactamente. aspecto. Hay una parte, bueno, pues en el aspecto de que también si no está debidamente integrada la carpeta de investigación, obtienen la libertad. O sea, ya entramos en un problema muy delicado, ¿no? Lo que antes se llamaba averiguación previa, que hoy es carpeta de investigación, y luego el monopolio que existía del Ministerio Público. Fíjate nomás lo que decían, ya una vez que consignaban ante el juez, decían, bueno, un auto de formal prisión, un vaso de agua, nadie se le niega, porque casi todos eran consignados. Ahora se llama auto de vinculación a proceso. Pero bueno, siguen muchos problemas. Ahora, todos los sistemas o todo lo que se implanta cuando inicia, sabemos que lleva tiempo. Pero el sistema inquisitorio como tal se implementaba como tal. No, era tremendo, ¿no? El inquisitorio estaba colapsado. Exacto. O sea, casi una herencia. Pues acuérdate lo que significa inquisitio, indagar, buscar. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo con el Tribunal Eclesiástico, la llamada Inquisición, Santo Oficio, que olvídate, pues más, primero hacían todo. O sea, eras culpable hasta demostrar inocencia. Y si te quemaban, pues, digo, si decía, bueno, si sobrevives es que eras inocente, y si te morías ahogado, ya si no la hoguera, que era lo terrible, ¿no? Sí, las ordalias famosas, ahí hay una obra casi juicios muy de Dios. interesante de Foucault, el gran Foucault, acuérdate, sociólogo, filósofo, psicólogo,
precisamente, que se llama, editado por Siglo XXI, Vigilar y Castigar, y nos habla de los suplicios, o sea, pero lo pone tal cual se llevaba a cabo, por ejemplo, en Europa, que leyéndolo dices, te quedas de ver, entre más era el suplicio y el dolor, y más tardaba en morir, que podían ser días, con todos los tormentos imaginables, ¿no? Digo, en la historia del derecho penal y demás, bueno, se habla de etapas, ¿no? Venganza pública, privada, hasta que llega con César Beccaria, Marqués de Bonesana, el periodo humanitario, ¿no? ¿Cuál es el derecho de que los hombres priven de la vida a sus semejantes? Y bueno, todo aquello que se entre en vigor y que en un momento dado se supone va a ser en beneficio de la sociedad, pues esa es la meta fundamental. Pero vamos en el camino. Pero exactamente. Pero ¿qué ocurre también aquí, doctor querido? Porque vienen y nos implementan un nuevo sistema. Pero volviendo a la parte coloquial, como hablan algunos, nos dicen, ¿y el chip cómo se lo cambias a los abogados? No, pues, ¿Cómo? Bueno, ¿qué es hacemos? como cuando él me dice, ¿cómo le hace para leer tanto y hablar? Bueno, si pudiera, yo te cobraría por hora, que de todas maneras lo hago, y te transmitiría algunos de los libros que he leído, pero no se puede. No se puede. Mira, si pudiera en la conectarme. Facultad de Derecho, para motivar, porque también en esto hay un problema. No puedes obligar o imponer esto. Por supuesto. El gran literato, que de lo mejor que tenemos, Juan Domingo Argüelles, lo dice en una de sus obras, ¿no? Que leen los que no leen. Como lo toma por obligación, perdón lo que voy a decir, pero la deformación viene desde la niñez. Entonces, el método de estudio, perdón, pero ha fallado. Porque entonces, ¿qué pasa? Debe haber un incentivo, y bueno, debemos tomar en cuenta de los 90 para acá y sobre todo del 95 para acá, con la entrada de la red de redes, el internet, el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, no olvidar esa virtud que podríamos tener, ¿no? O sea, es decir, partiendo de un aforismo de un servidor, por culpa de lo virtual se nos olvida lo virtuoso. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Creemos también que todo lo soluciona. Y todo es más fácil. Es decir, hablando de abogados, cortar y pegar. Y creen que entre más paja y más volumen en una resolución, por ejemplo, si es de este lado, es lo que más vale. Y en realidad saber argumentar es algo que haya realmente con un método adecuado, un exordio, una narrativa, una argumentación y un epílogo. Así de sencilla te la pongo. Exacto. Ya. Es como el escritor, no porque un libro te dé... Empiezas por qué parte. El preámbulo, el prefacio, desarrolla su narrativa y concluye el epílogo. Por eso, mira, la retórica entra también en la teoría de la composición literaria, pero también esto se ha tergiversado, porque, perdón lo que voy a decir, pero es que la gente no tiene idea de lo que es realmente la retórica. Y, a ver, en la UNAM se fundó por el gran, ya en paz descanse, filólogo y traductor y poeta y demás, Rubén Bonifaz Nuño, la Biblioteca Escritor en Gacón Romanón. Bueno, estas obras de los clásicos, comparada con la más importante de clásicos en España, que es Gredos, tiene la gran ventaja de hacer traducción griego, español, latín y español. Me voy a ir con uno de los máximos retores en Roma, que fue Cicerón. Nada más voy a mencionar algunas de sus obras. De Oradore, el orador, Bruto o de los oradores ilustres, Partición oratoria, Invención oratoria, etc. ¿Sabes cuánto te puede costar con descuento que les dan el 50 tanto al alumno como al maestro? Si es de la UNAM, 120 pesos. O la famosa Retórica Herenio, que es una obra que yo recomiendo fundamental. Entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Sabes qué les aconsejo? Empecemos. Ahí entra, a ver, no confundir. La persuasión es un elemento nuclear de la argumentación. Sin embargo, hay géneros del discurso. Ya Aristóteles lo decía. Deliberativo, epidíctico y judicial. Nos interesa el judicial. Y aquí es donde no hay que confundir. No es lo mismo un discurso político que han cambiado, o sea, la palabra ha cambiado la historia. Ahí tenemos a Napoleón, a Demóstenes, pues a Hitler. Yo creo que también en ese aspecto los medios tenemos cierta parte de responsabilidad. Claro. Cuando mencionamos la palabra retórica apegada al político corrupto y al que habla de más. Y ese es un género del discurso. Exacto. Es decir, si tú vas a usar el deliberativo o vas a usar... A ver, cuando yo dije hace rato al inicio de nuestra plática, ahora sí que off the record, fuera de... Hablé de tres partes, siempre hablar de una triada es importante. El logos, el ethos y el pathos.
El logos, la traducción más importante y trascendente del griego es cuenta razón, argumento, palabra, verbo. La Biblia misma empieza en el Génesis con la palabra. Así es. Ese sería el logos. Diría el gran Heráclito de Éfeso, lamentablemente solamente 130 fragmentos. Todos tienen el logos, pero solo los despiertos lo saben. Ahí está una respuesta. Voy con el patos, la emoción, emovere en el latín, energía en movimiento. Y finalmente el ethos, la morada del ser, ya Moralis después los romanos lo tomaron, la conducta, el comportamiento. Bueno, ¿qué interesa? Que el punto de vista, si yo persuado, conmuevo, convenzo, en la argumentación jurídica no entra ese aspecto, porque ahí entonces, si yo voy a desahogar, a ofrecer pruebas, la prueba es lo que se prueba. Puedo ser el máximo retor, pero si no tengo una prueba para desvirtuar lo que voy a afirmar, a lo mejor la pantalla hasta el juez. Claro. El MP dice, ay caray, qué facilidad de palabra, qué bien se expresa, qué elocuencia, pero no hay pruebas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que perfeccionar todavía más en la argumentación jurídica esto. Pero si de entrada no se saben expresar, pues olvídate lo demás. Hay muchos comunicadores en la tele, que no quiero decir nombres porque aprecio a uno de ellos, pero utiliza 150 muletillas de las 6 a las 9 de la mañana. Y si son los que están o manejan, pues la dicción, esto es de a de veras. Claro. Yo a alumnos que les he dado cursos de retórica, pero más que de retórica, de oratoria, que es la especie, lo primero es, a ver, exprésense ustedes mismos, lean poesía en voz alta ante el espejo 10 minutos. El aspecto del espejo es un control de las emociones, porque hay gente que ni se conoce. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La psique. Ya me fui más allá. Y la psique de entrada es alma, no mente. Entonces, es una situación bastante compleja, pero siendo prácticos. Los cursos que impartimos son fugaces y se hace la invitación a que sigan investigando, leyendo, practicando. Pero si quieren que con tomar un curso, y aunque sea, fíjate, yo cursos personales que tengo, es decir, que he desarrollado, es como en los idiomas, principiantes, intermedios y avanzados. Claro. Nadie llega a los avanzados. Por supuesto. Y no llegan por varias razones. Una, porque hay veces, yo llevo, cuando cobro, digamos, alumnos, depende el sapo y la pedrada, no es lo mismo de una privada que deseo de más en la Academia Nacional de Jurisprudencia, etcétera, o en lo personal, y le digo, bueno, me adecuo a ti, te ayudo, pero tampoco nada es gratis en la vida. Exacto. Hay que esforzarse. ¿Hasta dónde los seres humanos, nos dicen algunos, como animales de ejemplos, no? Somos animales. Entonces, ¿hasta dónde un maestro, un catedrático, influye en el ánimo de su alumno? Ay, caray, bueno, aquí algo que dije hace muchos años, y no es palabra de un servidor, sino de alguien, pues en el Nuevo Testamento, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Grupos de 50, acabo de tener acá en la facultad 3, más de 60 cada uno, pues el 10% cuando mucho, como que asimila por dónde va. La otra máxima de cuando el alumno está listo aparece el maestro, ¿aplica también aquí? Aplica, ojalá. Mira, yo cuando estudiaba, en CEU, en la UNAM, Derecho, admiraba a varios maestros. Y precisamente uno por sabio, otro por culto, y otro que quería uno amoldarse. El hombre, la mímesis, trata uno de imitar esto. Un tío mío que me formó intelectual, hermano de mi papá, un tío juez. Pero ¿qué pasa? Algunos sí nos dieron elementos desde muy niños, eso también es real. Uh-huh. Pero uno va observando, analizando y dice, quiero leer como él. Y bueno, la gran verdad es que te aplicas y claro, todos tenemos también debilidades, somos seres por finitos, supuesto, temporales, ajá, y perfectibles, ¿eh? Ahora sí que humano no errar en esto, ajá, pero si te fijas, y lo bueno, pues también como molde se guarda. Igual que lo malo, por lamentablemente. Supuesto. Entonces, ¿a qué voy? Yo tuve grandes maestros, participamos hace tiempo en algo que escribimos, yo le intitulé a ese ensayo Etos y Humanismo, la esencia del ser, y ahí menciono como un mensaje a los alumnos, a grandes maestros, Magíster Escaibola, como lo tuvo Cicerón, el cual yo pretendí seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, después de haber tenido la oportunidad de estar con grandes personajes,
algunos ya fallecidos, un expresidente de la Corte, un expresidente de la República, etcétera, grandes funcionarios, grandes economistas, no nada más abogados. Hace 13 años que regresé y que siento que lo mío es lo académico, cada día veo que a la edad que tenemos, todos somos jóvenes, lo importante de esto es cómo te sientas, no la edad cronológica. Claro. Cada día leo más, o le leo más que antes. Y lo transmito a los alumnos como un interés. Los invito, por ejemplo, en el área de Coyoacán probablemente es la que tenga más librerías de toda la Ciudad de México. Ajá. Vayan acá, vayan allá, a veces vamos, acabo de dar un curso de argumentación en el auditorio de la librería Elena Garro. Ajá. Es un decir, para motivarlos, pues. Entonces, ¿qué tratas de influir? Y algunos sí se ponen el empeño. Mira, tengo una alumna, debo decirlo, no voy a decir el nombre, pero la primera vez que expuso hace 6 años la regañé, le dije, no sabes ni leer, así. Después se aplicó, cuando tuvo oportunidad tomó unos cursos con un servidor, bueno, déjame decirte que ya estuvo en el Consejo de la Judicatura, y sin mayor recomendación, sino por su desempeño, la jefa de posgrado de la facultad la invitó a colaborar con ella, y se acaba de recibir con muchos honores. ¿Qué quiere decir? Es que no esto? necesitas llevar el currículum si se nota. No, pero aquí, digamos, el esfuerzo fue doble, Por supuesto. porque como todo tenemos fortalezas y debilidades. Y ella tenía muchas debilidades, sin embargo empezó a equilibrar, como los orientales, equilibrio y armonía. Y ahorita es una joven, pues que caray, va muy bien, estoy muy satisfecho. Por eso le hablo Ese yo es un ejemplo de una alumna claro, que de no era destacada. O sea, porque también hay gente que, bueno, tú sabes que también de manera innata se tienen determinadas capacidades. Sí, yo sí, no sí. comulgo mucho con el famoso coeficiente intelectual, o por sus siglas en inglés IQ. Ajá. Sin embargo, bueno, hay gente que tiene mayor posibilidades o habilidades. Es como si me preguntas a mí, oye, ¿cuándo competiste corriendo? Pues nunca, y a la fecha sigo caminando hasta ahí. Nadar, pues sí me encanta, pero jamás para competir, tampoco ahí Claro. destaqué. Uno sabe en Quid pro quo, una por otra. Exacto. Ahora, si no tienes una cualidad, asúmela. Ese es el punto. Eso ya es otro la rollo. autocrítica, ese es otro rollo. Sí. Pero también a lo que yo iba, querido doctor, es ustedes como catedráticos, hablando de la UNAM o hablando de aquí mismo, de INADEG, se dan cuenta cuando llegue el primer semestre el alumno más o menos en qué nivel viene. Claro. Y obviamente la responsabilidad de cada maestro. Pero sin afán de demeritar el trabajo de muchos juristas muy importantes, son pocos los que se dedican a tratar de que el alumno que llega aprenda no nada más leyes, sino toda la parte del ser humano y hacer la conjunción. Ese pocos. es el punto, mira, te voy a decir, yo inclusive sí les dejo 5 lecturas. El semestre es de 4. Aquí en EDAEC también, es decir, yo menciono, perdón, te lo voy a decir, hay 3 sesiones, por ejemplo, sábados, en el caso, sea la maestría en procesal penal, constitucional, civil, familiar. Partiendo de la primera, que es metodología, con esa se abre, después lógica y luego argumentación. ¿Qué quiere decir? Que sería 3 módulos que yo participo en maestría o en el doctorado en argumentación o en lógica. En ocasiones acabo de estar justamente ahora con Metepec aquí, y ni nada de Metepec, con lógica en doctorado. Bueno, el punto es que yo también los motivo. Ahora, no es lo mismo 3 sesiones, o sea, 3 sábados, que un semestre. Bueno, que en realidad son 4 meses en la UNAM. Sin embargo, a lo que voy, por obras recomendables, por exposición, porque no solamente les pido hoy hagan una tesina, expónganla oralmente. O sea, yo de entrada ya los lanzo al ruedo. Ahora, la práctica. En la praxis. En el caso de los alumnos de la UNAM, como son 4 meses, digo que en realidad se abre ese mes, son 4, sí le dejo las lecturas de 5 libros, pero no, a ver, combinado. Derecho, filosofía, literatura. Y variadísimo los autores. Es decir, el conocimiento es ad infinito. Exacto. Y a medida que más se lee o más se investiga, más se ignora. Fíjate la paradoja de ello. Así es. Es una realidad. Por eso la máxima que decía hace ratito, o la que conocemos el pópulo, la de Sócrates, que nos dice usted como el sabio de Europa, y nos quedamos todos con lo que yo solo sé. Solo sé que no sé nada. Exacto. Esa la encuentras en un diálogo de Platón, porque acuérdate que Sócrates no escribe nada, que se llama precisamente, vale la pena, la apología de Sócrates en el Critón. Apología lo traducimos como defensa o alabanza, en este caso como defensa. Y bueno, yo he recomendado, empiecen leyendo lo que dice Sócrates cuando sabe, porque él pudo haberse escapado, huido, lo apoyaban sus alumnos, cuando lo acusan por el delito de impiedad, ¿verdad? Y de corromper a la juventud.
por el famoso veneno que se utilizaba en esa época, la cicuta. Él diserta de tal manera y habla sobre la muerte, que probablemente, pues lamentablemente es lo único seguro en la vida, ¿no? Claro. La muerte. Dice el gran emperador Marcos Aurelius, de los 12 Césares, ¿no?, de Sertonio: la muerte nos sonríe a todos. Cuando llega, solo nos queda devolverle la sonrisa. En este caso, a lo que voy es, lean y se van a dar cuenta de qué manera la palabra se puede expresar. Ahora, hay que ser también, esto es muy importante, hay etapas. La retórica o la oratoria, que sería la especie, hubo una época muy florida, verdaderos discursos, y aquí tuvimos grandes retores, ¿no? El caso, por antonomasia del siglo XIX, Jesús Zurueta o Francisco Bulnes. Pero hablando de presidentes de la República, verdaderos profesionales. El caso de Adolfo López Mateos, Premio Nacional de Oratoria. Nada más. Nada más, querido. Nada más para empezar. Pero nuestros jóvenes tienen estos antecedentes con los que acabamos de pasar. Pues los que afortunadamente han estado conmigo, sí. Sí. Pero no, bueno. pero me refiero a los presidentes que acaban de pasar. Entonces, nuestros jóvenes tienen... Salud, mejor déjame tomar mi cafecito. Ya le voy a amargar su café, doctor querido. Aquí sí, con todo respeto, me abstengo de opinar. Ok. En alguna ocasión, fíjate, Sí, lo voy a claro. decir ahora, me buscó alguien, después del desliz que tuvo, ya saben quién, Ajá. que acaba de terminar En su ya presidencia, sabemos dónde. en Guadalajara, Sí. para que lo preparara. Es decir, hay un asesor que le prepara qué onda con las lecturas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, si en otras palabras hubiera estado de asesor antes de la entrevista en Guadalajara, cuando menos hubiera contestado los tres libros, ¿no? Mínimo. Entonces, afortunadamente por algo son las cosas, no se dio. Exacto. Porque además le dije, bueno, en este caso cobro de a de veras, por hora. Claro, por supuesto. Ya parece, ¿no? Aquí sí depende Porque, del sapo. Perdón, como dice en la Universidad de Salamanca en la entrada, lo que natura non dan, Salamanca no presta. Y en los decires, que Eso le está llaman buenísimo. refranes, el que nace para maceta, el corredor no pasa. Digo, perdón, ¿eh? Así es. Pero esa es parte de nuestra realidad, Es la querido. realidad. Y es lo que le digo. Si usted hace una remembranza de López Mateos y muchos dices, wow, yo me tocó esa época. No, y no me tocó, No, pero- pero me refiero a leer, No, a claro, tenerlo, claro. a tenerlo más y cercano. Krause hizo muy buenos, todavía no lo he pasado, ahora sí que ya es historia, prehistoria, VHS, grabados de los presidentes, y ahí se observa de Lázaro Cárdenas. Bueno, obviamente la televisión no existía, empieza a fines de los 50 y de los 60, pero esos videos que hizo Krause de los presidentes muy buenos. Ahí, por ejemplo, se ve a todos, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, que aguas, hablando de intelectuales Claro. y de cultura, pero diría Nietzsche, humano, demasiado humano, ¿no? Así es. Ahí fueron otros factores. Y otras cosas, y también ahí está la otra cuestión. Últimamente vemos políticos que les encanta presumir libros, pero pues tienen negros que los escriben y eso ya es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Es otro cantar, ahí querido. sí es muy delicado. Muy delicado. Y probablemente, fíjate que aquí alguien nos podría decir o contratar, pero ahí sí yo creo que sería ir en contra de, Exacto. como decía un amigo mío, que el hombre más inteligente, conocí hace años que murió, la negación de todo. Pero así es. Pero así es. Y mejor sin comentarios, pero sí. Pero así Porque funciona. no querido. saben ni una carta pueden redactar. Así es. Para empezar. La- Porque el lenguaje, lamentable, te pero decía, así. mira, y aquí no confundir, existe lo que se conoce como filosofía del lenguaje. Y ahí sí no entro ahorita porque es muy complicado. Claro. La filosofía analítica. Eso necesitaríamos un programa específico Ludwig para Wittgenstein eso. decía en sus tractatus lógico-filosóficos de 1921, en el 5.6, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. ¿Te das cuenta? En un aforismo lo que puedes decir, todo. Y hasta ahí, es más, contra eso, a ver, recontraargumenta, no hay. No hay. No hay. Pero ojalá y luego se pueda, porque esto es muy interesante. ¿Hasta dónde lo que usted estudia de filosofía, que es una parte bien importante, Es el porque todo. a veces, exacto, es el todo para eso. Originalmente, filosofía y ciencia iban unidas. Y hoy por Deberían hoy seguir así. existe, fíjate, la UNAM tiene los institutos, hay inclusive un doctorado en filosofía matemática, de ese tamaño, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. La filosofía te da el elemento de conocer después ya todo. Es decir, pues es la ciencia superior. Y aunque después se ha venido o pretendió relegar, caso de las prepas y demás, realmente cuando le tomas con mística de entrega y dedicación, te das cuenta lo interesante que es. Yo ahorita tengo pendiente trabajar con matemáticos para lo de inteligencia artificial. Ujú. En eso ando.
Porque también tiene mucho que ver, o sea... Es lenguaje. Exacto. Los ordenadores son lenguaje. Todo es un lenguaje. Los animales es lenguaje. Mira, hay ahorita una obra que yo recomiendo mucho. Fue bestseller en 2014. Sin embargo, no es que sea o no. Los bestsellers no es para que... A ver, depende de... Bueno, el autor es Noah Yuval Harari. La primera obra se llama De animales a dioses. Luego Homo Dios, y se acaba de llegar apenas hace 3 meses. 21 razones para el siglo XXI. Bueno, ¿qué es lo que diferencia al Homo sapiens sapiens? Que además, si lo ubicamos, son 70,000 años. No es nada comparado con los miles de millones que tiene el universo. Somos una ínfima partícula del universo. Bueno, el lenguaje y la cognición. Porque inclusive el Australopithecus erectus tenía el cerebro mayor que el Homo sapiens sapiens. Entonces, ¿cómo es que se pudo desarrollar? O sea, ¿qué quiere decir? Y si hablamos de civilizaciones, ni siquiera 10,000 años. O sea, ¿qué es nada? Bueno, nada. Sin embargo, el lenguaje. Ese es el punto. Fíjate lo interesante que es esto. ¿A qué voy? Que entonces, la teoría de la argumentación jurídica, yo siempre recomiendo, vamos a la esencia de la ciencia, a la esencia de la filosofía, a la esencia del derecho, a la esencia de la poética. Si no tomamos con el debido respeto a esta disciplina, que además, repito, es nueva, en los 50 del siglo pasado, pero aquí, mi querida Delia, llegó apenas de los 90, y en forma, si bien te va del 2000 para acá, o sea, al ir siempre atrasados, apenas van captando qué onda con la argumentación. Entonces, vuelvo a insistir, si la base de la argumentación son retórica, metodología y lógica, ¿quién le entra a la lógica? El silogismo famoso, Aristóteles, premisa mayor, premisa menor, conclusión, por ejemplo. ¿Qué corrientes de pensamiento les sugiere a sus alumnos como entrada? Tomemos en cuenta que la mayoría de los mexicanos, a veces no hemos leído 50 libros en lo que llevábamos de nuestra vida cuando empezábamos una carrera universitaria. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, exactamente. ¿qué recomendaciones? Yo desde luego que no vamos a llegar, yo admiro mucho a un filósofo puro que es más complicado que, me costó años pero que es Hayek. No. Ajá. No, todo debe llevar también pasos. Exacto. No puedes llegar corriendo. Ahora, ya hay, y como dicen, no puede darle un libro que no van a entenderlo. Mira, hay ya obras de argumentación bastantes. Yo estoy trabajando en la de un servidor. Espero ahora sí terminarlo y publicarlo el próximo año. Inclusive muy probablemente pudiera ser, a lo mejor aquí en Hidalgo. ¿Con la editorial? Puede ser. Puede ser. A reserva de... Lo que quiero decir es que de las obras hay unas más complejas, unas más o menos y otras más sencillas. Claro. Ahora sí, perdón el adorno. Formo parte de la sociedad retórica del país. Al decir que habemos muy pocos retóricos, es que es real. Bueno. Y el doctor es uno de los 10. Bueno, eso se dice. Eso, precisamente a las 14 horas en la facultad tenemos una reunión de la sociedad retórica. Mira, cada año se celebra el coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación. Octubre. Bueno, acaba de pasar y no solamente participa la Facultad de Derecho, sino el Instituto de Investigaciones Filológicas, Filosóficas y demás. Bueno, ajá. Dentro de ese entorno, pues obviamente los principales pensadores, filósofos, especialistas en argumentación, no solamente de acá, sino del país y luego del extranjero. Hay varios, por ejemplo, fíjate, voy a recomendar 2 obras que son muy sencillas de argumentación. No sencillas desde el punto de vista peyorativo, por respeto a los autores que conozco, al contrario, sino me refiero por la sencillez o la comprensión. La amabilidad del lenguaje para que lo podamos entender. Uno de ellos, que además ya va a la 3ª edición, editado por Porrúa, que ha participado con nosotros en estos coloquios el año antepasado y hace 3, etcétera, inclusive es de la Universidad de Durango. Se llama, así de sencillo, Argumentación Jurídica, de Ernesto Galindo Cifuentes con ese. Bueno, y el otro, mi gran amigo retórico, es un verdadero retórico, además está en la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es una obra voluminosa, pero muy completa y muy accesible, que se llama... ¿Que puede ser de consulta también? Desde luego. Digo, ahorita podría decirte 50. Sí, claro. Mejor ahí muere. Vamos con calma y pausa. Por supuesto. Y el otro precisamente se llama la obra Introducción a la retórica y la argumentación, editorial Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él
Autor es Gerardo Dehesa, primo de aquel que falleció, que ¿te acuerdas? Que salía en la tele. Dehesa, Dávila. Okay. Ahora, ¿cuál es? Y ahí sí voy a ser muy enfático. Decía un maestro allá de la Carlos III de España. ¿Quieres comprender? Hay que leer a los clásicos. Y eso, bueno, a mí me lo dijo hace muchos ayeres, en los 70s, un tío lector, poeta, que también nos gusta la poesía, que había sido juez de distrito, y perdón lo que voy a decir, él tenía 70 años y yo 15, y dialogábamos en su biblioteca. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es de formación también. Por supuesto. Son moldes. Y dices, bueno, quiero ser como él. Claro. O hay que leer mucho, hay que... Ahora, no confundir. Todos tenemos que recrearnos, que relajarnos. Algunos pues ya le tomamos una especie de obsesión a la lectura, pero somos la minoría y sabemos quiénes somos, perdón, pero así es. Tuve oportunidad de estar en el Fondo de Cultura Económica en la época de Miguel de la Madrid. Los iguales aparte conocimos a los grandes. Se huelen, dice. Conocimos a los grandes, claro, ¿no? por supuesto. Octavio Paz, Monsiváis, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Quieren aprender? Pues lean. Y me decía un querido amigo, Javier Aranda Luna, que para muchos crítico literario, que también siempre nos está recomendando lectura, nos decía, las obras clásicas son las más baratas, porque nadie las busca. Entonces, además, es no, lo y más no se diga por no barato. sepan cuántos, tú lo sabes. Exacto. Pero vuelvo a repetirte, las de la UNAM, de la Biblioteca Escritora con Romanoro, pasta dura, traducido. Imagínate lo que aprendes del lenguaje. 120 pesos con descuento. Se los digo. Retórica Herenio, así, se las pongo. Se los digo. Jorge Oso de la Retórica, 130, algo así está, con descuento. Es más, se lo acabo de regalar a una alumna que me ayuda mucho en revisión de tesis que hice, me ayudó, se lo acabo de dar el viernes y bueno, sacó una reimpresión y lo acabamos de comprar el viernes. Por eso les digo, queridos amigos, las recomendaciones que nos da el doctor quedan grabadas afortunadamente y podemos compartirlas y podemos buscarlas, no necesariamente porque vayamos a ser juristas, no necesariamente porque vayamos a dedicarnos a eso, sino en general, porque mira, más cuando tenemos hijos. La argumentación es para cualquier disciplina. Exacto. A ver, para vender hay que argumentar, persuadir, conmover y convencer, ¿sí o no? Así es. Ahora, vuelvo a insistir, en el caso de la acción jurídica, el problema es muy delicado. Ahora, fíjate, yo lo dije en una entrevista en el canal judicial, hace ya varios años. Se filma todo. Estás ante el tribunal, vamos a decir, el auditorio. Ajá. El gran, que sigo mucho de la nueva teoría de la acción jurídica, Chan Perelman, en su Tratado de la Argumentación de la Nueva Retórica, ahí sí para que veas, es una obra de 1000 páginas, bueno, etcétera, y no se consigue, etcétera. ¿A qué voy? Él nos habla de un auditorio universal y particular. El auditorio particular es aquellos que están en la misma frecuencia, la misma disciplina. Ajá. ¿Qué quiere decir? En un tribunal, estar ante el foro y poder, suponiendo en el ámbito penal, si tú eres la defensa, pues imagínate los argumentos que tienes que esgrimir para obtener, dado el caso, si es un delito grave, la libertad. ¿Qué pasa? Que luego el juez le dice, a ver, usted ahorita me está diciendo algo que aquí en su alegato no está. ¿Qué quiere decir? Que no estudió bien. Porque lleva todo, bueno, repito, una estrategia retórica, del exordio, el desarrollo de la narrativa, la argumentación, la conclusión. Algunos tratadistas dicen que la verdadera argumentación se da en el alegato de clausura. Yo no coincido con ello. Weidelman y Ducci, ¿no? Unos tratadistas penales sudamericanos. ¿Pero qué quiere decir esto? Al copiar la teoría del caso de los Estados Unidos cuando es un sistema diferente, entonces aquí quedó un híbrido. Exacto. O sea, ni es todo, ni está completo. Entonces, y además una cosa, allá el que determina, en el caso de la responsabilidad penal, diríamos por el término en inglés, guilty or not guilty, culpable o no culpable, es el jurado. Exacto. Aquí hay varios jueces, el primero es el de control, ¿no?, de garantías. Entonces, estamos ante un escenario totalmente diferente. Por ende, se tienen que adecuar al lugar donde estamos. Así es. Querido doctor, nosotros tenemos, afortunadamente, muchos abogados en Latinoamérica que nos siguen. Entonces, es una gran, volvemos a lo mismo, la diferencia entre ellos, cómo implementan sus leyes, cómo pudieran ser las mismas palabras, pero pudiera ser diferente forma de implementación. Ha habido, inclusive, intercambios, sobre todo, estamos hablando de Centroamérica y Sudamérica, en el cual hay países que están muy desarrollados y aquí han venido a capacitar.
Ajá. Hemos tenido contacto precisamente con los distinguidos maestros que tenemos relación o estamos asociados penalistas, donde han traído, pues, empezando los primeros que fueron certificados. Aquí hay un punto interesante. La certificación la dio Gobernación. Digo, ya ves que ahorita sí, claro, con el nuevo gobierno están cambiando las facultades, ajá, pero instituyeron una Secretaría Técnica para la implementación de la reforma penal y certificaba. Pero bueno, ahí te va. ajá. Certificaba con un examen de opción múltiple de preguntas donde podrían hacer las respuestas casi iguales. Te lo digo porque lo presentaron amigos de los penalistas y uno de ellos tiene 4 obras publicadas, es un dogmático y el primero no lo acreditó, el segundo ya. Entonces, a ver, Okay. pero mira, perdón lo que voy a decir. Te voy a dar, mejor ahorita me voy a ir a Estados Unidos. Ajá. Para ejercer la carrera de abogado tienes que tener una profesión previa. Y otra cosa, aquí no existe la colegiación obligatoria. Tú podrás ser egresado en Estados Unidos de Harvard, de Yale, de Stanford, de Columbia University, pero si no te certifica la barra, no puedes ejercer. Aquí siempre ha habido oposición al respecto. ¿Te das cuenta por Sí. dónde va el mensaje? Sí, claro. Entonces, ahora, si es por escrito y lo demás va a ser oral, a ver, no nos daríamos abastos, suponiendo que nos contrataran para hacerles un examen de cómo se expresa, con argumentos, media hora, pues tú sabes que una de las carreras de mayor demanda en el país, y perdón, pues es tan amplio, no solamente las universidades públicas o la UNAM, que es la Universidad de la Nación, instituciones privadas y demás, y en toda la República, pues no tengo ni idea. Si me preguntas, yo creo que nadie sabe. Exacto, exacto. Porque el registro que hay, bueno, sí lo tiene CEP en cuanto a la cédula. Y que acá, antes de la reforma penal, acuérdate que en materia penal no necesitaba ser abogado. Es decir, era persona de tu confianza. A raíz de esto ahora sí. E inclusive existe otra figura que antes no existía, la del asesor jurídico, que sí tiene bastante vela en el entierro. O la figura del mediador profesional, que tiene que estar certificado. O en justicia para adolescentes, que hay una certificación especial. Entonces, fíjate, si nos vamos de largo, tendríamos que tener unas cuantas sesiones, ¿no? Para ir Exacto. desmenuzando poco a poco esto. Pero, vuelvo a insistir, es tan grande ya lo de la argumentación jurídica, pero bueno, en sí la argumentación, y no se diga con la retórica, que tuvimos la oportunidad, bueno, ahí lo voy a decir, uno de las gentes que participa con nosotros en los coloquios de retórica, es uno de los grandes filólogos, directo alumno de la máxima retórica que hubo, me refiero a escrito, es decir, recuerda que es combinada, sí, claro, que fue Elena Beristain. De entrada, recomiendo fundamentalmente una obra que no es cara, editada por Porrúa, hablando de diccionarios, pero que les puede ayudar en mucho. Diccionario de Retórica y Poética, Elena Beristain, con H, editorial Porrúa, por ejemplo, y no es caro. Ahí tienen. Ahí está. Una más, queridos amigos, una más. Y como dicen, osar, querer saber, y si queremos saber, pues hay que aplicarnos. Exactamente. O sea, ojalá las cosas fueran por generación espontánea, o bueno, hay que tener fe, y lo primero, lo que diría el gran Nietzsche, ¿no? En una de sus obras, voluntad de poder. La voluntad es muy importante, ¿no? Para hacer las cosas. Exacto. Ahora, había un programa, acuérdate, donde X situación que promovían, pero me gustaba mucho, sobre todo por la manera en la cual decían, si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿recuerdas? Exactamente. Digo, para hacerlo así, coloquial el asunto. O sea, no me vayan a ver así que como el intelectual acá, no, al contrario, soy buena onda. Me abro mucho ahora sí que somos de apertura. Esa es una de las ventajas, porque esa apertura la necesita para crear la confianza en el alumno, Así no es. importando la edad que tenga, No porque importa. regresamos a eso. Aquí en el instituto también se imparten doctorados y Así por es. obvias razones vienen gente de todas las edades a Así tomarlos. es, exactamente. Entonces, esa apertura tiene que haber, porque a veces las personas más grandes es mucho más difícil que acepten que tienen carencias en ciertos puntos. Romper paradigmas y Exacto. la resistencia al cambio. Fíjate que me ha tocado, cuando entramos la última vez, o más bien la primera con el doctorado, había habido cierta situación que se había presentado. Entonces, como dicen, entré al apoyo, y un grupo de 50 en doctorado es muy numeroso. Sí. Sin embargo, pues ahí viene lo que es la persuasión. Así es. Con esa sesión de varias horas, ya se lograron y dijeron, vámonos. Pero te debo comentar algo. El año pasado me tocó ser partícipe, y con mucho trabajo, porque no solamente fue impartir el curso en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, sino elaborar el programa de trabajo.
O sea, para mí estuvo de la patada, porque, bueno, tuve que hacer prácticamente el libro. Bueno, ¿a qué voy? Pero aparte de hacer el libro, también hacerlo, perdón, No. querido, con un... Sí, aquí a jueces, o sea, puros jueces. O sea, pero jueces familiares, civiles, inclusive para adolescentes, mañana y tarde. Pero mira, tanto eco tuvo esto, porque hay una palabra que yo no he mencionado ahorita, que tampoco es tan conocida. Sin embargo, también viene desde la antigüedad, fundada en la escuela de Mégara, que es la erística. No confundir con la heurística, con H, que es otro boleto. La erística, en pocas palabras, es el arte de la esgrima verbal. Y en septiembre del año pasado, con mucho placer, justo lo digo, se celebró en el Tribunal Superior de Justicia el primer concurso de debate erístico. Entonces ya le está cayendo el 20. Pero vuelvo a lo mismo. Pues recuerdas aquello de que Roma no se hizo en un día. Y bueno, ese sí duró más de 1000 años, ¿no? De sus etapas, ¿no? Hasta llegar al imperio. Pero en realidad, ¿qué quiero decir? Que todavía nos falta mucho. Nos falta muchísimo. Pero lo más importante, voy a hablar ahora sí de esta institución. Creo, y ahí sí, creo que hay que reconocerlo, la visión que tiene el director, el doctor Anatolio, es que se ha preocupado no solamente porque esta institución, INADEC, por sus siglas, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, sino que ha buscado, ha concertado, ha invitado pues a los más destacados juristas y también de otras profesiones, porque acuérdate que hay otros diplomados. Sí, claro, claro, claro. Y entonces, lo mismo, estás aquí. Yo acabo de terminar ahorita con la empresa Entelequia y el TEC de Monterrey un curso intensivo de 15 a 20 horas en 2 días, donde por cierto hablando fue Derechos Humanos, Perspectiva de Género, puras damas, y luego me tocaron 2 activistas sociales, y luego me dieron la victoria del tribunal, y les dije, esto es mi elemento. Y estaban tan felices que seguimos en el grupo colaborando. ¿A qué voy? Así hay muchas otras gentes muy valiosas. En Amparo, pues uno de los grandes de Amparo, ha estado en múltiples ocasiones, y constitucional, y de civil, y de penal, y de familiar, y además los famosos simposios, que lleva a cabo de manera permanente varias veces al año. Entonces, pues ahorita vamos por el 3er congreso, este fue de ciencias forenses, entonces así es. Ya De hecho, el alumnos cuarto. de un servidor estuvieron por ahí, y bueno, se les invita. Ahora, ¿qué quisiera uno? Que todo fuera La invitación sería, gratis, querido, hablando de mis amigos del Consejo Nacional de Abogados Litigantes, que son los que más están ahí. Sí, los postulantes. Exacto. Pero que hubiera este acercamiento para aprender, nunca está de más, el seguir evolucionando, seguir aprendiendo. No, bueno, la invitación está. Yo pienso que se deben acercar también a esta institución y, dado el caso, dada la demanda, preparar un grupo especial para ello. Exacto. Porque aquí, mira, lo más importante es, si ya difícil es escribir, la ventaja que tienes, que puedes estar pues con los medios, pero en el momento, independientemente de que tengas el guión, o que suponiendo como algunos el teleprompter y demás que lo están leyendo, pero lo anterior sí era de veras. Pero a veces, no había ni micrófono, ni teleprompter, ni nada. Pero a veces ni el teleprompter leemos bien. Pues ese es el problema. Ese es el problema, porque como bien lo decía, a veces ni leer, porque si les cambiaron una coma. Lo primero es aprender a leer. Exacto. Mira, yo lo dije así, es una triada, leer. Ahora, ¿qué ayuda mucho para la adicción? Lean poesía en voz alta. 10 minutos diario ante el espejo. Esa es una recomendación. Esa es la recomendación. Que siempre para hago. Todos, para empezar todos. con trabalenguas, 3 tristes tigres en 3 tristes trastos. No. El lapicito. La piedrita como Demóstenes. Sí, el lapicito. A mí me decía Javier Aranda, ponte el lapicito en la boca y lee así. Hay muchas maneras. Hay muchas. Yo doy muchas técnicas ya cuando es el curso de retórica, que ese es más de oratoria, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. De pérdida son varias sesiones. Pues yo creo que vamos se van a implementar muchos más cursos y diplomados en todos los campus y ya lo vamos a traer así por todos lados, doctor pues querido. Pero ahorita digo, que ya más... ya quiero, como dijo aquel, descansar. Sin embargo, voy a trabajar en lo del libro. Pero bueno, ese libro de verdad va a ser retórica, la esencia de la retórica, erística y argumentación se va a llamar, por ahí va el nombre. De hecho, voy muy avanzado.
pero como me tocó, aparte de eso, sí, regresando en agosto, viajar por muchos lados, pues no he tenido tiempo de aterrizar ahora. Aparte del lo trabajo mío. que tiene entre la facultad en la UNAM, luego aquí Los en ADEC, cursos luego y los cursos, luego así las es. universidades Viajo. privadas, luego los Sí, viajes, sí. luego... Sí, Yo no sí. sé, ¿cómo le da tiempo? Y aparte le sigue leyendo. Bueno, decía Napoleón, el hombre debe dormir 6 horas, la mujer 7 y los tontos 8. Yo duermo 5 por lo que se ofrece. Como Margaret Thatcher dormía 4, bueno, la ¿no? dama de hierro. Bueno, tenía de amigo a Ronald Reagan y vean el modelo neoliberal a dónde nos llevó. Pero bueno, Es los otra cosa, respetos. sí. No, o sea, a guisa de epílogo, se duerme pensando y se levanta uno actuando. No hay más. Le voy a hacer una pregunta que le hacía una vez a mi amigo Javier Alanda, que también es lector así de toda la ¿cómo vida. no? Uf, mis Yo le decía, respetos, ¿eh? cuando llegas a casa, ¿qué haces? ¿Qué hace usted cuando llega a su casa? Así que ¿La misma pregunta? sí, la misma pregunta. Cuando llega a su casa, cuando tiene 5 minutos que diga, Uf. voy a descansar, ¿qué hace? Pues debo decirte, perdón, no te vayas a espantar, pero duermo con 20 libros a la mitad de la cama. Ya antes había 50 atrás. O sea, es una obsesión. Yo les decía algo. Los sentidos, no nada más leer, no, sino no, escuchar, Ver, todo ver. lo asimilas. Ver. Tú. Yo les decía, platicando con algunos amigos de Perú, que hay muchos amigos en Perú que leen mucho. Así es. Mucho. Y de Perú han venido también a esto de los Ajá, cursos. y yo les decía que a veces, perdón por mis barbarismos, queridos amigos, pero en su casa tengo un libro hasta en el sanitario, otro libro en la Así sala, es. otro libro en la... Pero, ¿y cómo puedes leer todos? Pues no es... Si se puede, es como si platicas con diferentes amigos, Es ¿no? como A lo todo, largo del aquel día. que llega o empieza a caminar lo otro trotando, igual acá, llega un momento en el cual puedes leer hasta muchos libros a la vez, ¿no? Y retener ¿Cómo se páginas. acostumbra? Es que son es como métodos que uno sí. mismo desarrolló Y ya. solito se va Sí, uno, sí, se sí. va uno así. Entonces dicen, es que eso es loco, ¿cómo crees? Es como... Lo que para otros lo ven muy complejo, para nosotros ya es muy sencillo. ¿no? Porque es como encontrar un amigo y retomar una historia que ya teníamos. Sí, Le digo, sí, sí. así lo siento Y yo. tú mismo desarrollas tu propio método de retención. Pues. Ajá. Es decir, lo que pasa, te voy a decir, hay una obra que publicó en 1966 en inglés de Out of the Memory, Ajá. Franz Jace, Mujer. Ajá. Y ahí habla justamente, todos manejaron lo antiguo, el tecnos, ese arte, y el libro se llama El arte de la memoria. Fue cuando yo dije, oye, si le aplico conmigo, ya te vas a dar cuenta. En memoria episódica, semántica, lingüística, natural, artificial, la sinapsis, la cognición, o sea, todo está en un esquema. Y de todo lo que ha aprendido, usted mismo ha ido haciendo el método. Y esto que nos Sí, va a sí. compartir en este libro. Sí, claro. Por eso les digo que están esperados, queridos amigos. Entonces, de verdad, yo Ahora sí estoy que esa es la promesa a la este expectativa. 2019, porque se me fue otra vez este año. Así es. Doctor querido, ya para cerrar, Claro. ¿quiénes tenemos en esta evolución que ha habido de la argumentación jurídica, de la retórica? ¿A quién podemos tener así como ejemplo inmediato que podamos recurrir? ¿De juristas o alguien que nos pueda ayudar a nosotros? Hablábamos hace ratito, me decía de Alexi que es relativamente... Bueno, Alexi, desde luego, es mis respetos, y su obra sigue siendo clásica. De él toman precisamente la corte, aunque claro, con otro nombre, aquí lo llaman la teoría de la ponderación. Ajá. O sea, Alexi es Luego Habermas les digo que a veces contrapone, en ¿no? vez de derecho comparado parece derecho plagiado. Ahora, Ay, ahora perdón. fíjate, ahorita en la mesa tienes una pequeña obra de un ilustre amigo de la UP y maestro también de aquí y amigo mío, que acaba de presentar esa obra, La mente jurídica. Él es un agente Sí, number one, que yo Juan respeto Abelardo, mucho, sí. Hernández Franco. Exacto. Juan Abelardo, yo estuve hace muchos años en la UP, años, en los 80s, regresamos después con él y hemos coincidido allá en INADEM. En la CIPA. No, en INADEM-TP también. Ah, él, ok. él lo designaron director pues de capacitación del PGR y acaba de presentar esa obra. Y apenas lo presentó. Sí. Apenas lo Lo presentó sé. en el Así, INACIP, sí, me hizo así favor de invitarnos. Maestro, doctor Juan Abelardo, Sí. nuestro cariño. Un saludo atento a Juan Abelardo. Él fue, estuvo en el sínodo cuando el doctor Anatolio precisamente presentó su tesis Sí, doctorante. sí. Y sí, es muy duro. Sí, cómo no. Y por eso le decía, no necesariamente se necesita hacer un librote. Él tiene obras sobre argumentación jurídica, sobre filosofía del derecho, etcétera. Pero Él lo fue- interesante es escucharlo. Sí, secretario académico de la Panamericana, muchos años. Estuvo ese día que hizo la presentación, estuvo el mismo Gerardo Levega y entonces fue Sí, maravilloso. Yo lo transmití en vivo en mi canal, fue maravilloso escucharlos. Sí. Entonces, de verdad,
Por eso es tan importante escuchar a los estudiosos del tema, como usted, Ay, a sí, los pero conocedores. Sí, yo lo respeto mucho, lo aprecio y hace muchos años lo conocí y es de los grandes. De los grandes. Y bueno, debemos ver cronológicamente, por eso decía yo, es una gente con toda la capacidad. Toda la No pujanza, obstante, como dice, todavía tiene joven, muchísimo, la juventud, muchísimo, sí. muchísimo que dar. Él es una mente muy brillante. Ahorita por eso salió a colación, porque, Exacto, ahí está porque un está- ejemplo. porque está el libro. Él tiene su obra La Comisión Jurídica editado por Oxford, Ajá. ya hace varios años. De esos Entonces, pues, que tenemos en México, Oye, que Delia, tenemos en México. pues quiero agradecerle esa atenta invitación. Ojalá que eso es lo correcto, porque luego dicen ojalá y No, es una ojalá expresión que. incorrecta. Ajá. Quiera Dios, quiera Alá. Muchas palabras, ¿no? De ahora, los moros 8 siglos en España. Ojalá, ¿verdad? Quiera que los volvamos a reunir y sí exhorto a la distinguida comunidad en general, pues a que se aplique, a que abreven, a que estudien o que utilicen los sentidos de entrada, aprender, ahora sí que escuchar, a ver, a sentir y utilizar a veces el más difícil de los sentidos, ¿Cuál, el sentido común. Que es el más raro, dicen en el ser El más humano a raro de los veces. sentidos, dijo Así aquel, es. ¿no? Pues Y no se puede ir en contra del sentido común y de la lógica. nunca. Así como moraleja según Esopo, estudiar, aplicarnos, practicar, leer en voz alta. Leer. Nirva Pinzón, excelente. Nirva Pinzón, hasta Mexicali. En Mexicali nos están mirando. Un saludo a la gente de Mexicali, Los Cachanillas. Edgar Durán, él está hasta Texas. Excelente. Tenemos gente que nos mira en diferentes Oye, partes qué gusto, del mundo y que He agradecemos estado viajando infinitamente. mucho al norte, pero a Tijuana. A Tijuana. Con CETIS, un saludo para CETIS, una universidad muy prestigiada, precisamente argumentación y lógica. Acabo de terminar maestría en constitucional. Mis saludos atentos, fraternos. Además, mi hija Marlene vive precisamente allá. Queridos amigos, tenemos la fortuna de las benditas redes sociales que en el momento que estamos conectados nos miran. Un saludo a nuestro querido maestro Efraín Salinas hasta Alemania, que también siempre nos está mirando. Deutschland. Entonces, en diferentes partes del orbe nos hacen favor y le agradecemos infinitamente porque hoy nos ha dado una cátedra y yo les digo el último y al más humilde de tus amigos. No, doctor, al contrario, yo les agradezco muchísimo porque esta clase privada que me comparten, de verdad yo las atesoro y la ventaja que las grabamos. Entonces, la invitación queda abierta porque temas hay muchísimos. Vamos eligiendo algunos. En alguno me gustaría hablar de la poética, ¿no? Mi libro de poética ahí sí está terminado, voy por el segundo. En breve también se publica. Ya ven, queridos, entonces vendremos un viernesito, porque los viernesitos los tenemos de cultura. Ah, bueno. Entonces, nos vamos a la cultura. Con la poesía. ¿Verdad? ¿Qué necesaria para el ser humano la poesía, doctor? Pues le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. A nombre del doctor Anatolio. Y gracias por la invitación, doctor Anatolio. Y gracias por estar hoy con nosotros. Queridos amigos, como pueden ver, tenemos para ver muchas veces este programa, aprender las recomendaciones que el doctor nos deja, las vamos a tratar de sacar todas para ponérselas en las redes sociales, si tienen interés en ellas, y por favor síganos como siempre en todas nuestras redes sociales. El día de mañana, Cultura, pues estará con nosotros nuestra queridísima cantora, jaranista, poetisa, letrista y demás. Edna Hernández estará mañana con nosotros. Acompáñenos, soy Delia Linares, desde Más que Leyes, Educando la Conciencia. Les agradecemos por un programa más. Gracias y hasta mañana. Gracias. Hasta luego, buen día, gracias.